Ba bai, azkenien hemen gauz irabazteko lantzien behin, eta azkenengo partiduet danak galduen joguz, danak hasiga irabazten, baina beti emoskue buelti orduen, ja, pentsot, azkenengo 3 edo 4 astietan gauza berdinek esaten nabil, erruek ez diela enbier, oparirik ez diela enbier, partiduek normalien ez dugu jokatzen txarto, baina beti pasetan dela zeo zer, eta horregaitik hori zeo zer aldatuen bida, eta ez dakit ontxe bertan, ez teka fijo aldatu bidan gure aldetik, tekniko aldetik, edo zelaitik jokalaitxek, azkenien erru bat egoten bada, egize da hori erru enjabenak ketskatut egongo dela eta badakizela, baina gero beste bat egingo dau, edo bestelan guk, eta gauz, hor duda. Lehenengo itxulia amaitu da, 19 puntu atera dituzue, aintziera 2 puntura, iaz ere 19 puntu atera zenituzten lehenengo itxulian. Zer balorazio orain arte egindakoa? Ni pentsatot desberdine dela, ni pentsatot aurten sensazio bi hauek eukio guzela pentsetot nik. Igez, konfinamentura heldu ginen justo samar, duda askokin, eta galtzen genuen partiduek bastante errez. Ni pentsot, aurten beti eukio guzela aukerak irabazteko partiduek galdu joguz, baina irabazteko horreuen sensazioek ez die desberdinek. Gero bai, gero konfinamentu eta gero aldatu inzien sensazioek ez. Aurten, beste bigarren bueltan segitzen dugu sensazio berdinekin, baina emaitz hobi hauki. Zeltak ligako azkeneko 3 partiduak hartu ditu. Nolako partidua zero duzuko da? Eurek eta guk bioguz ez galtzie bintzet puntuek. Orduen, pentsa honik aldatu indiela, lehen jokatu gure abien, baina geur oin jokatu eta ni pentsot defentsan be presinue aurrera hoiten dago. Orduen partio oso desberdine azkenekoekin, Atletico Madrilen partiduaz, ez dugu eser ikusirik, eta adaptetan gaien hori partidu jokatzeko. Jabaz prozesu badago, Hombre, estadistikak esaten dago, berak ez da benin jokatzen, kostau etxeake irabaztie, normala, jokalari oso ona da, eta beti, ni pentsete jo konparazioe Messi Barcelonaz eta bera zeltan, eta azkenien beste jokalaritzek berak ez da benin jokatzen, sentidu ikin dabe eta igarri ikin dabe, eta bereko gehixak ostetake. Kogudetekin, zetaren jokoa zertan aldatu da? Igual, azkarra hue, igual baloi galtzen da benien persinu egora hau ikin dabe, ni pentsot hori, egize da, bera sartu zanien, nengo partiu pentso galdua biela, baina gero emaitz onak etara bizan, gero azkenengo, zuk esasun bezala, azkenengo partidu galduen jauz, ez dakit, batzuetan aldaketa bat egoten danien, hoxe pasetan da, jokalari guztiz esartzen die, baina batzuetan izeten da momentue, 2 aste, 3 aste, beste batzuetan ez, aldaketa guztiz izeten da. Honaz, ikusin bida. Oso antzekoak diren golak pasotzen ari zarete, eta konpondu daiteke arazo hori. Bai, egize da. Atzo be, lehenengo ez bigarrena, baloi egon zan euren area barruen ise. Antxe egon zan, eta nipentzot oso ondo egon ginela kolokaute be bai, aurrelari bat, etxia bien erdikanpoen guk zentralbizek beraz egon ziren, eta gero beste
talde guztixe oso ondo kolokote, ratxazi irabazteko, baina bitu, baloi despeje bat izen zen, esan izan espase bat, despeje bat, eta luk hartu egin genuen, eta gero, bueno, han aurrin egoten dana beti, pentsetan da ez da bela jokatzen, baina agertzen da nien, mina asko etxen dago ez, eta atzoko partiduen lagota minituen, ez dakit zemat agertu zen, baina, claro, gol bize sartu abezan, eta hor, gure erru izen zen. Zelan, konpondu galdan, ikusik ez zelan etxoskuen golak, konzentrazio gehize aukitie, eta bi bataz egoten baga, bentaja eukibegu leku guztitara, ez? Aurrera bataz, eta atzera beste atzelarixaz. Eta atzu ez genuen nuki, gure atzerutz ez genuen nuki hori bentaji hori. Pues por resultados mal, porque hemos perdido todo lo que hemos jugado últimamente. Creo que por juego no estamos tan mal, ni mucho menos. En todos los partidos hemos tenido opciones de ganar, pero no lo hacemos. Entonces yo creo que no estamos jugando mal, pero los errores que cometemos los estamos pagando muy caros, ¿no? Entonces, a nosotros nos cuesta hacer gol, pero bueno, tampoco nos hacen tantos goles, pero claro, como te cuesta hacer gol, pues esos goles que nos hacen nos cuestan pues el perder los partidos. Tras los últimos resultados, ¿temes que el equipo haya perdido algo de confianza? No, espero que no, espero que lo que tenemos que hacer es coger, está claro, creo, los errores que cometemos para que nos hagan los goles, ¿no? Y porque hay bastantes parecidos, ¿no? Y entonces, pues tenemos que coger eso, tenemos que tener la concentración suficiente como para que no nos pillen las espaldas en un despeje como fue ayer en el segundo gol. Normalmente de los últimos 5 o 6 goles, 3 o 4 o incluso 5 vienen de jugadas de ataque nuestro y la contra o el despeje o lo que quiera, o como lo quieras llamar. Entonces está ahí y sabemos qué es, ahora lo tenemos que solucionar. ¿Qué cambió en el Celta con la llegada de Coudet? A ver, cambió sobre todo, como cambian casi todos los equipos, cuando viene un entrenador nuevo, ¿no? El inicio, aunque ellos perdieron el primer partido, pero luego tuvieron una racha buena de resultados y eso les dio juego, un poco más de velocidad a su juego, quizás también tras pérdida presionaban un poco más alto que lo que venían presionando, pero también es verdad que los últimos partidos los han perdido, ¿no? Pues no sé, a veces el cambio de entrenador significa eso, un cambio en un momento determinado, pero creo que, por ejemplo, el último partido que han jugado contra el Betis, los primeros 20 minutos, media hora, jugaron muy bien, se pudieron poner el 0-2 por delante, les empataron a 1 y yo creo que ahí bajaron un poquitín, ¿no? Entonces, ellos yo creo que tienen la misma sensación que nosotros, que están perdiendo pero que han tenido posibilidades de ganar. Iago Aspas es duda, mejor si termina sin jugar. Sí, está claro, ¿no? Yo siempre he dicho lo mismo, comparado no futbolísticamente a Iago Aspas con Messi, pero sí Messi es al Barcelona lo que Iago Aspas puede ser al Celta y no lo digo yo, están las estadísticas, ¿no? Les cuesta mucho ganar sin él. A nosotros él nos ha metido goles, a nosotros él ha estado en banquillo en Copa, ha salido y nos ha solucionado, les ha solucionado a favor de ellos el partido de Copa. Sí, yo creo que es el jugador más importante que tienen ellos y yo creo que eso también lo saben el resto de la gente, ¿no? Entonces, sí es verdad que si no jugara, pues para nosotros sería una ventaja. El equipo está encajando goles de forma muy parecida, ¿cómo se puede solucionar esto? Sí, pues lo que hemos estado diciendo, ¿no? De concentración y de si estamos 2 contra 1 en ventaja, por ejemplo, ¿no? En el segundo gol, de tener claro cómo lo tenemos que defender, ¿no? Uno tiene que tener ventaja hacia adelante para que no reciba el balón y el otro defensa tiene que tener ventaja a las espaldas para tener la ventaja para correr hacia nuestra portería, ¿no? Eso está claro, pero no lo estamos haciendo pero creo que
el error está ahí, lo tenemos enfocado, sabemos, y lo estamos cometiendo un partido sí y otro también. Pues yo espero poder solucionarlo, porque es difícil solucionar cuando o son muchos los errores o no sabes de dónde provienen, pero yo creo que en este caso sí sabemos de qué es lo que nos pasa. ¿Cuáles pueden ser las claves del partido? Inicio también, lo que pasa es que lo que te estaba diciendo, inicios, nosotros hemos empezado ganando y luego hemos perdido, ellos han empezado ganando y ya también han perdido. Sí es verdad que no les puedes dejar jugar, porque si entran dentro del partido con balón, combinan bien y te hacen correr mucho detrás de ellos, entonces ahí sí que no podemos dejarles que cojan esa comodidad o esa tranquilidad con el balón, porque nos harían daño, ¿no? Yo creo que eso es importante, que ellos no se sientan cómodos. El fútbol es también un estado de ánimo. ¿Cómo es el día de hoy? Pues ahora mismo es cabizbajo porque hemos jugado ayer, hemos perdido de la forma que hemos perdido, pero mañana tiene que cambiar. Mañana tiene que ser hoy a la tarde y mañana tenemos que cambiar, no olvidar, porque no se puede olvidar, recordar los errores, pero pensar ya en el partido de Celta. No va a ser igual ni por el forro, son equipos completamente diferentes y sabemos que no podemos jugar de la misma forma, porque estos, si van a querer jugar, los de ayer les costaba más o no querían tanto. Si los de ayer en un momento determinado se pueden meter atrás, estos no se meten tan atrás, que igual nos presionan más. Entonces espero poder dar un poco con lo que tenemos que hacer y poder competir para poder ganar. Y a la última, ¿cómo ves a Brian Gil y a Cote, los dos salidos de lesiones muy diferentes? Porque una muy cortita, otra muy larga, pero bueno, ¿cómo ves? Sí, a ver, Brian Gil está bien. Ayer no jugó por ese miedo, temor de que era muy poquito tiempo después de tener una pequeña rotura. Ahora van a ser 3 días más, yo creo que está para jugar, si mañana no pasa nada. Y Cote, lo que ha dicho, son 6 meses los que lleva, casi 6 meses los que lleva parado, lleva ya 2-3 semanas entrenando con grupo, pero todavía él primero no se siente para poder competir. Vendrá convocado, con esto de que podemos convocar a todos, pues 23, pues vendrá convocado para que esté con el grupo y para que nos ayude si hace falta en ese sentido, pero es muy difícil que pueda jugar.